Los rayos polvorientos del sol matutino brillaban a través de las persianas de la oficina donde Mónica Cordelia Gutiérrez revisaba los currículos para las vacantes. Al otro lado de la ventana estaba la pequeña ciudad peruana de Ayacucho, escondida entre las montañas, bañada por la bruma de primera hora de la mañana. La sede de Importaciones Aguirre ocupaba 2 plantas del edificio más alto de la ciudad, lo que no significaba lujo. El yeso agrietado, los suelos que crujían y los aparatos de aire acondicionado rotos formaban parte del ambiente de trabajo. Mónica se recogió el pelo oscuro en un moño apretado y volvió a mirar la hora. Su marido, Vespasiano Aguirre, ya llegaba 20 minutos tarde a la entrevista. Cada vez era más frecuente. Llegadas tardías, citas canceladas, viajes de negocios repentinos. 13 años de matrimonio le habían enseñado mucho, pero últimamente era como si ya no reconociera a su propio marido. Llamaron a la puerta y Humberto Pacheco, director financiero de la empresa y amigo de Vespasiano desde hacía mucho tiempo, entró en el despacho. «Mónica, los candidatos llevan media hora esperando en la recepción. ¿Vamos a empezar sin Vespasiano?», preguntó, ajustándose nerviosamente sus gafas de montura fina. Mónica respiró hondo. Como subdirectora, podía dirigir la entrevista a ella sola, pero hoy tenían que tomar decisiones junto con su marido. «Dame 5 minutos, le llamo y empezamos, con o sin él», respondió, sacando el teléfono. Vespasiano contestó al sexto tono. El ruido de fondo indicaba que estaba en el coche. «¿Dónde estás? Tenemos una entrevista de trabajo, ¿recuerdas?». Había una irritación mal disimulada en su voz. «Lo siento, cariño. Me he quedado en un atasco. Empieza sin mí, llegaré en 15 minutos». Su voz sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran preocupados por otra cosa. Mónica colgó el teléfono, suspiró de nuevo y miró a Humberto. «Empecemos. Que pase el primer candidato». Durante la hora siguiente entrevistaron a 3 candidatos, un contable con 20 años de experiencia, un joven programador y un analista de mediana edad. Los 3 parecían competentes, pero no generaban mucho entusiasmo. Vespasiano no llegó a presentarse. Cuando el cuarto candidato entró en el despacho, Mónica sintió una tensión instantánea. Carmelita Tamayo era el epítome de todo lo que Mónica no era. Joven, no más de 25 años, con un frondoso cabello ondulado del color del ala de un cuervo que le caía suelto sobre los hombros, con un vestido rojo ajustado que parecía completamente inapropiado para una entrevista de trabajo. «Buenas tardes, soy Carmelita Tamayo, solicito el puesto de marketing». Su voz era melódica, con un ligero acento que delataba que no era de por aquí. Mónica asintió con recato y señaló una silla. «Siéntese, señorita Tamayo. Soy Mónica Gutiérrez, subdirectora de la empresa. Desgraciadamente, el director...». La puerta se abrió de repente y Vespasiano Aguirre entró en el despacho. Alto, con un distintivo gris en las sienes, vistiendo un traje color antracita perfectamente ajustado, llenó instantáneamente el espacio con su presencia. «Disculpe mi tardanza», sonrió, pero su mirada ya estaba fija en Carmelita. «Vespasiano Aguirre, propietario de la empresa». Carmelita se levantó y le tendió la mano. «Es un placer, señor Aguirre. Carmelita Tamayo». Mónica no pudo evitar notar cómo su marido sostenía el apretón de manos unos segundos más de lo necesario, cómo su mirada se deslizaba sobre la figura de la joven, cómo cambiaba su postura. Hombros cuadrados, mentón levantado. Los siguientes 30 minutos pasaron como un borrón para Mónica. Ella hacía preguntas automáticamente, mientras su marido se interesaba inusitadamente por la experiencia profesional de la señorita Tamayo, que resultó ser bastante modesta. Solo 2 años de trabajo en una pequeña agencia de publicidad de Lima. ¿Y por qué decidió trasladarse a nuestro pequeño pueblo desde la capital?, preguntó Mónica, tratando de encontrar un punto débil en la historia de Carmelita. Carmelita sonrió, mostrando sus dientes perfectos.
Siempre soñé con trabajar para una empresa que realmente hiciera algo significativo. Su empresa envía café a toda Sudamérica, crea puestos de trabajo. En Lima, sentía que mi trabajo era superficial. Aquí, puedo hacer una contribución real. La respuesta fue impecable. Demasiado impecable, pensó Mónica. Pero Vespasiano ya estaba asintiendo con aprobación. Ese es exactamente el tipo de actitud que valoramos en nuestra empresa, ¿verdad, querida? Se dirigió a su esposa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando Carmelita se marchó, Mónica y Humberto presentaron al último candidato, Ernesto Castillo, un joven serio que solicitaba el puesto de analista. La entrevista transcurrió sin contratiempos, pero era obvio que Vespasiano ya había tomado una decisión. Creo que nos quedaremos con Castillo y Tamayo, anunció en cuanto la puerta se cerró tras el último candidato. Ambos son jóvenes, enérgicos y aportarán ideas frescas. Mónica frunció el ceño. No creo que Tamayo tenga suficiente experiencia para el puesto que solicita. Quizá deberíamos considerar a ese contable con 20 años de experiencia. Vespasiano le hizo un gesto con la mano. Necesitamos ideas nuevas, Mónica, no métodos anticuados. Carmelita tiene exactamente la visión que la empresa necesita ahora mismo. Humberto tosió torpemente, percibiendo la tensión entre la pareja. Creo que iré a preparar el papeleo para las nuevas contrataciones, murmuró mientras salía del despacho. Había pasado una semana desde la contratación de los nuevos empleados. Mónica estaba sentada en su despacho revisando los informes de ventas cuando oyó unas risas procedentes del pasillo, una risa femenina aguda acompañada de una risa masculina más grave. Conocía esa risa masculina. Era la forma en que Vespasiano se reía cuando estaba realmente relajado y contento. Rara vez había oído ese sonido en casa últimamente. La puerta de su estudio estaba entreabierta y, a través de la rendija, vio a Carmelita de pie, obscenamente cerca de su marido. La muchacha decía algo, gesticulaba y de vez en cuando tocaba el brazo de Vespasiano. Toques completamente innecesarios, se dio cuenta Mónica. Y su marido no solo no lo impedía, sino que parecía disfrutar de la atención. Mónica se levantó bruscamente y la silla crujió en el suelo. Las risas del pasillo cesaron al instante. Se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. Vespasiano, ¿te importaría entrar? Tengo que hablar del informe trimestral. Su voz sonaba profesional pero fría. Carmelita sonrió dulcemente a Mónica. Señora Gutiérrez, le estaba contando a la señora Aguirre mi idea para una nueva campaña de marketing. ¿Quizá a usted también le gustaría oírla? Otro día, señorita Tamayo. Ahora mismo, el director y yo tenemos previsto hablar de asuntos financieros, respondió Mónica, manteniendo una sonrisa profesional en el rostro. Carmelita asintió, tocando de nuevo el brazo de Vespasiano. Por supuesto, comprendo. ¿Continuamos más tarde, señor Aguirre? Desde luego, respondió Vespasiano con una sonrisa que Mónica notó mucho más cálida que las que le había dedicado últimamente. Cuando la puerta del estudio se cerró tras ellos, Mónica se volvió hacia su marido. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué quieres decir? Vespasiano se dirigió a su escritorio y se sentó en la silla de visitas. Todo su aspecto mostraba incomprensión. Eso es coquetear en horas de trabajo en medio del pasillo, Vespasiano. Es tu subordinada y es inaceptable. Vespasiano se rió. No seas dramática, Mónica. Carmelita es solo una entusiasta de su causa. Me ha estado contando sus ideas para la nueva campaña y son muy buenas, por cierto. ¿Su entusiasmo incluye tener que tocarte todo el tiempo? Mónica cruzó los brazos sobre el pecho. Estás exagerando. Carmelita solo es expresiva, forma parte de su carácter, suspiró. No perdamos el tiempo en palabrerías. ¿Querías hablar del informe? Mónica se dio cuenta de que esta conversación no iba a conducir a nada bueno. Sacó la carpeta del informe y pasó a la discusión de negocios, pero la ansiedad crecía en su interior.
Conocía a su marido, sabía cómo era su interés por una mujer. Era exactamente como la había mirado hacía 13 años cuando se conocieron. Los días siguientes no hicieron más que aumentar las sospechas de Mónica. Carmelita parecía estar en todas partes donde aparecía Vespasiano. Encuentros casuales en los pasillos, almuerzos juntos en la cafetería de la empresa, trasnochadas en el trabajo por proyectos urgentes. Vespasiano empezó a quedarse en la oficina más a menudo, llegando a casa cada vez más tarde. Una noche, mientras cenaban en el inquietante silencio de su casa en las afueras de la ciudad, Mónica decidió volver a sacar el tema. «Me he dado cuenta de que pasas mucho tiempo con tu nueva empleada», empezó, tratando de mantener una voz neutra. Vespasiano no apartó los ojos de su plato. «¿Con Carmelita?» «Sí. Está trabajando en la renovación de la empresa. El proyecto requiere mi participación directa. Me sorprende que no me hayas involucrado. Al fin y al cabo soy tu adjunto». Mónica bebió un sorbo de vino. ¿O crees que una chica de 25 años con 2 de experiencia es más competente en el desarrollo de la empresa que tu mujer? Vespasiano levantó por fin la vista, con un destello de irritación en los ojos. «Mónica, estás celosa de una subordinada. Eso no es profesional». «No estoy celosa. Me preocupa que se tomen decisiones estratégicas importantes sin contar conmigo». Trató de hablar con calma, pero podía sentir la ira acumulándose en su interior. «Ya tienes suficientes responsabilidades. Carmelita está especializada en marketing y yo trabajo con ella dentro de sus competencias», apartó su plato. «No me gusta el rumbo de esta conversación. ¿Intentas acusarme de algo?» Mónica respiró hondo. «No, solo quiero entender qué está pasando. Has cambiado, Vespasiano. Casi nunca estás en casa, casi nunca hablamos». «Eso es porque cada conversación que tenemos se convierte en un interrogatorio». Se levantó bruscamente de la mesa. «Tengo mucho trabajo. La empresa ha caído en tiempos difíciles y estoy haciendo todo lo que puedo para mantenernos a flote. Necesito tu apoyo, no tus sospechas». Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Mónica sola en la mesa. Oyó un portazo. Vespasiano se había marchado de nuevo, probablemente a la oficina, o, como sugería una creciente sospecha, a ella, a Carmelita. Al día siguiente, Mónica decidió hablar directamente con Carmelita. Encontró a la joven en el salón común, donde tomaba café sola. «Señorita Tamayo, ¿me permite un momento?». Mónica hizo todo lo posible por hablar con profesionalidad y discreción. Carmelita levantó la vista y esbozó su sonrisa perfecta. «Por supuesto, señora Gutiérrez. ¿Qué puedo hacer por usted?». Mónica se sentó frente a ella y estudió el rostro de la joven durante unos segundos. Maquillaje impecable, ojos expresivos, labios carnosos. Era guapa, con esa belleza atrevida y peligrosa que rara vez pasa desapercibida para los hombres. «Quería hablar de tu relación con el director de la empresa», comenzó Mónica, observando la reacción de Carmelita. El rostro de la joven no vaciló. «Sobre mi relación profesional con el señor Aguirre, estamos trabajando en el cambio de imagen de la empresa, como sabes». «No estoy hablando de una relación profesional». Mónica se inclinó más cerca. «Hablo del flirteo constante, los tocamientos, las miradas. Eso es inapropiado en el lugar de trabajo, señorita Tamayo». Carmelita no parecía avergonzada. Al contrario, algo parecido al desafío brilló en sus ojos. «Le pido disculpas, señora Gutiérrez, pero no sé a qué se refiere. Siempre soy profesional en el trato con mis colegas». Bebió un sorbo de café. «Quizá está malinterpretando mi entusiasmo por mi trabajo». «No juegue conmigo, señorita Tamayo». La voz de Mónica se volvió más áspera. «Sé lo que está haciendo, y le advierto que no se acerque a mi marido». En lugar de asustarse, Carmelita sonrió, una sonrisa fría y calculadora que desentonaba por completo con su imagen habitual de chica dulce. «Señora Gutiérrez, que quede claro,
Estoy aquí para trabajar y desarrollarme profesionalmente. Si su marido me presta atención, es decisión suya, ¿no? Quizá debería plantearse por qué elige pasar tiempo conmigo en lugar de con usted. Mónica sintió que la sangre se le subía a la cara. La audacia de esta chica era asombrosa. Se olvida de sí misma, señorita Tamayo. No solo soy la esposa de Vespasiano, sino también su superior inmediata. Otra payasada como esa y plantearé la cuestión de su despido. Carmelita terminó su café y se levantó. Eso sería interesante, teniendo en cuenta que el señor Aguirre me invitó personalmente a trabajar en este proyecto. Pero no se preocupe, señora Gutiérrez, yo siempre respeto los límites profesionales. Hizo una pausa. No como algunos que mezclan cuestiones personales con asuntos de trabajo. Con esas palabras, abandonó la habitación, dejando a Mónica hirviendo de rabia y humillación. Ahora estaba segura de que algo pasaba entre Vespasiano y Carmelita, y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo destruían su matrimonio y su carrera. Ese mismo día, Mónica entró en el despacho de Silvia Ortega, jefa de contabilidad de la empresa y su mejor amiga en Ayacucho. Silvia era una de las pocas personas en las que Mónica podía confiar. Habían trabajado juntas durante 10 años, mucho antes de que Vespasiano se hiciera cargo de la empresa tras la muerte de su padre. Silvia levantó la vista del ordenador e inmediatamente se dio cuenta, por la expresión de la cara de Mónica, de que algo iba mal. ¿Qué ocurre?, preguntó, señalando la silla que tenía enfrente. Mónica cerró la puerta y se sentó, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas encontraba por fin una salida. Creo que Vespasiano tiene una aventura con la nueva empleada, Carmelita, dijo, expresando sus sospechas en voz alta por primera vez. Silvia frunció el ceño. ¿Estás segura? Es una acusación grave. No hay pruebas concretas, pero se la puede ver coqueteando con él. Y él le corresponde. Ha cambiado, Silvia. Llega tarde a casa, siempre al teléfono, me oculta cosas. Silvia golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. Me he dado cuenta de que pasan mucho tiempo juntos, pero podría ser solo trabajo, Mónica. Acabo de hablar con ella, suspiró Mónica. Más o menos lo admitió. No directamente, claro, pero dejó claro que si Vespasiano prefiere pasar tiempo con ella, es mi problema. ¡Qué descarada! Silvia se indignó. ¿Qué vas a hacer? Iba a despedirla, pero Vespasiano obviamente se opondrá. De alguna manera se ha congraciado con él. Mónica se frotó las sienes. Ni siquiera quiere hablar conmigo del proyecto de renovación de marca en el que supuestamente están trabajando. Qué raro, coincidió Silvia. Tú eres su mano derecha en la empresa. Siempre habéis tomado juntos todas las decisiones estratégicas. Exacto. Y ahora está consultando a una chica que se licenció en la universidad hace solo 2 meses. Silvia se inclinó más hacia él. Mira, quizá deberías contratar a un investigador privado, solo para estar seguros. Mónica negó con la cabeza. No, eso es demasiado, extremo. Además, en nuestro pueblo todo el mundo lo sabe todo de los demás. Si empiezo a seguirle, se sabrá enseguida. Entonces vuelve a hablar con él. Sin rodeos, sin acusaciones, solo dile lo que sientes. Lo he intentado. Él lo niega todo y me acusa de paranoica. Mónica apretó los puños. Llegó tarde a casa. La lluvia que había empezado por la tarde había convertido las estrechas calles de Ayacucho en arroyos de barro. Sus zapatos estaban empapados desde el aparcamiento hasta la puerta de su vieja casa de 2 plantas. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Vespasiano aún no había regresado. Mónica se quitó los zapatos mojados en el pasillo y entró en el salón sin encender la luz. Se hundió en el viejo sillón que habían comprado al principio de su vida juntos. La tapicería de cuero estaba agrietada en los reposabrazos. Mónica había sugerido cambiar el sillón hacía tiempo, pero Vespasiano le tenía apego. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí juntos?
hablando de los negocios de la empresa, planeando el futuro, soñando con los hijos que nunca habían llegado a sus vidas debido a los problemas de salud de Mónica. Los recuerdos le llegaban en oleadas, provocándole un dolor agudo en el pecho. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo dejaron de ser un equipo para convertirse en extraños el uno para el otro? El reloj de la pared marcaba casi medianoche cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Vespasiano entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo. No pareció sorprendido al ver a Mónica sentada en la oscuridad. «Sigues despierta», dijo, y sonó más como una afirmación que como una pregunta. «Tenemos que hablar», dijo Mónica en voz baja. Vespasiano suspiró y encendió la lámpara del escritorio, sumergiendo la habitación en una cálida luz amarillenta. «Si se trata otra vez de Carmelita». «No», le interrumpió Mónica. «Se trata de nosotros». Algo en su voz hizo que Vespasiano se detuviera. Se sentó frente a ella, en un sofá que parecía demasiado grande para una sola persona. «¿Qué nos pasa, Vespasiano?», preguntó Mónica, mirándole directamente a los ojos. «Nos estamos distanciando, casi nunca estás en casa, hemos dejado de hablarnos». Vespasiano se pasó la mano por la cara, de repente parecía cansado. «Estoy trabajando mucho, Mónica, la empresa atraviesa tiempos difíciles, tú lo sabes mejor que nadie». «Antes superábamos las cosas juntos», le tembló la voz. «Ahora me apartas. No tienes en cuenta mi opinión para nada, ni en casa ni en el trabajo». «Eso no es cierto», replicó él, pero no había confianza en su voz. «Es que ahora mismo tengo que tomar decisiones rápidamente, sin mucha discusión. Decisiones que van en contra de mi criterio profesional», arremetió Mónica. «Vespasiano, no estoy ciega. Puedo ver lo que está pasando. Pero antes de ir demasiado lejos, quiero darnos otra oportunidad». Vespasiano la miró con expresión ilegible. «¿Qué sugieres?». Mónica respiró hondo. Sus siguientes palabras no le salían fácilmente, después de todo lo que había pasado, después de toda la sospecha y el resentimiento. «Sugiero que nos tomemos unas vacaciones, juntos, solos tú y yo, sin trabajo, sin compañía, sin extraños». Vespasiano pareció sorprendido. «¿Unas vacaciones? ¿Ahora? ¿En medio de un informe trimestral?». «Exactamente ahora», dijo Mónica con firmeza. «Si seguimos así, ¿qué nos queda por ahorrar? He reservado 15 días en Paracas, un bungalow privado junto al océano, lejos de todo». Estuvo tanto tiempo en silencio que Mónica empezó a pensar que iba a negarse. Finalmente, Vespasiano asintió. «De acuerdo, tienes razón. Necesitamos un tiempo a solas». Mónica sintió un alivio mezclado con incredulidad. ¿De verdad había accedido tan fácilmente? ¿Quizás estaba equivocada en sus sospechas? ¿Podría tratarse solo del trabajo? «Gracias», dijo en voz baja. «Volamos dentro de 5 días, el próximo miércoles». Vespasiano volvió a asentir y se levantó. «Necesito ducharme. Ha sido un día muy largo». Se dirigió a las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia ella. «Mónica, me alegro de que lo hayas sugerido. Nos hemos distanciado mucho. Quizá estas vacaciones sean justo lo que necesitamos». Aquellas palabras deberían haberla tranquilizado, pero por alguna razón solo provocaron una nueva oleada de ansiedad. Algo en su tono, en su acuerdo demasiado fácil, parecía poco sincero. Pero Mónica alejó esos pensamientos. Estaba decidida a luchar por su matrimonio, y estas vacaciones eran el primer paso. Los días siguientes se dedicaron a preparar la partida. Mónica organizó el viaje con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Reservó un bungalow privado en un pequeño pero lujoso hotel de la costa de Paracas, conocida por sus playas vírgenes y su ambiente solitario. Reservó billetes de avión para un vuelo matutino, de modo que tendrían un día entero para llegar al hotel e instalarse.
Incluso en el trabajo, el ambiente pareció animarse un poco. Vespasiano se mostró más atento y la invitó a comer varias veces, algo que no había hecho en meses. Mónica empezó a tener esperanzas de que sus temores fueran exagerados, de que su relación pudiera realmente salvarse. Pero un acontecimiento hizo que todas sus dudas volvieran con renovado vigor. El martes, el día antes de su partida, Mónica se quedó hasta tarde en la oficina, preparando casos para su sustituto temporal durante sus vacaciones. Al salir del edificio de la empresa, vio el coche de Vespasiano en el aparcamiento. Se suponía que hacía 2 horas que había salido para una reunión con proveedores en una ciudad cercana. Alarmada, Mónica volvió a entrar en el edificio. La oficina estaba prácticamente vacía, solo había un guardia dormitando en su puesto de la entrada. Subió al primer piso, donde se encontraba el despacho de Vespasiano. La puerta estaba cerrada, pero del interior se oían voces apagadas. Mónica se acercó con cautela, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. De detrás de la puerta le llegó la risa de una mujer, grave y seductora. Reconoció aquella risa, Carmelita, y entonces oyó la voz de Vespasiano, tranquila e íntima. «Me estás volviendo loco, Carmelita. No puedo dejar de pensar en ti». La mano de Mónica se congeló a centímetros del pomo de la puerta. Todos sus peores temores se confirmaron. «Entonces, ¿por qué te vas con ella? Cancela este viaje». La voz de Carmelita era malhumorada, exigente. «Sabes que no puedo. Plantearía demasiadas preguntas. Además, puede que sea lo mejor. Después de mis vacaciones, hablaré con ella. Le diré que lo nuestro ha terminado». Mónica sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Se alejó de la puerta, intentando moverse en silencio. Trastabillando, bajó las escaleras y salió a la calle, aspirando el aire frío del atardecer. Llegó a casa como sumida en la niebla, incapaz de recordar cómo había conducido. Sentada en la oscura cocina, trató de ordenar sus pensamientos. Ahora tenía la confirmación. Vespasiano la engañaba con Carmelita. Y no solo la engañaba, sino que planeaba dejarla. Su primer impulso fue cancelar el viaje, armar un escándalo, gritarle a la cara todo lo que había oído. Pero algo la detuvo. ¿El orgullo? O tal vez la última esperanza de que lejos de Carmelita, a solas con ella, él recordara que una vez la había amado. Cuando Vespasiano regresó a casa, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, sin tocarla, manteniendo la distancia que se había vuelto habitual en los últimos meses. Mónica se quedó quieta, escuchando su respiración y sintiendo la fría determinación que se acumulaba en su interior. No renunciaría a este viaje, pero ahora su propósito había cambiado. Ya no sería salvar su matrimonio, sino decir adiós a lo que una vez había habido entre ellos. La mañana de la partida estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Mónica estaba a punto de terminar de hacer las maletas cuando Vespasiano entró en el dormitorio con una expresión tensa en el rostro. «Mónica, tengo un problema», empezó, evitando mirarla a los ojos. «Me han llamado de la oficina. Ha habido complicaciones con el nuevo contrato y necesito quedarme para resolverlas». Mónica se enderezó lentamente, mirando a su marido. Había esperado algo así después de escuchar la conversación, pero aún así sintió una punzada de dolor. «¿Cancelar el viaje?», preguntó, intentando que su voz sonara neutra. «No, no», se apresuró a responder Vespasiano. «Solo he cambiado el vuelo para esta noche. He cambiado los billetes. En lugar del vuelo de la mañana tomaremos el de la tarde, a las 19:30». Mónica lo miró fijamente, tratando de ver en sus ojos una punzada de culpabilidad o vergüenza. Pero Vespasiano se mantenía confiado, como si realmente se tratara de circunstancias laborales imprevistas. «Ya veo», dijo al fin. «Entonces puedo pasarme por casa de Silvia. Hace tiempo que quiero devolverle sus libros».
Claro, asintió él, claramente aliviado por su tranquila respuesta. Estaré en casa a las 5 e iremos juntos al aeropuerto. Le besó la mejilla, rápidamente, casi de pasada, y salió de la habitación. Mónica oyó el portazo y el ruido del motor de su coche al arrancar. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, se hundió lentamente en la cama, sintiendo la ira mezclada con amargura que se acumulaba en su interior. Sabía que no había ningún problema con el contrato. Vespasiano quería pasar sus últimas horas antes de partir con Carmelita. Tal vez incluso lo habían planeado de antemano. Y el vuelo nocturno, Mónica no creía que fuera una mera coincidencia. Algo le decía que formaba parte de algún plan. Cogió el teléfono y marcó el número de Silvia. Hola, ¿estás en casa? ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar. La casa de Silvia estaba situada en una parte antigua de la ciudad, donde las calles eran aún más estrechas y las casas aún más viejas que en el resto de Ayacucho. El edificio de 2 plantas con pintura desconchada y un pequeño patio era típico de esta parte de la ciudad. Pero por dentro, el piso de Silvia era acogedor, con brillantes alfombras peruanas en el suelo y montones de libros en estanterías improvisadas. Silvia saludó a Mónica con cara de preocupación. ¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto. Mónica se hundió en el sofá, sintiéndose repentinamente cansada. Vespasiano reprogramó nuestro vuelo para esta noche, supuestamente por problemas contractuales. Silvia frunció el ceño. Pero ayer vi la versión final de ese contrato. Todo estaba en orden. Lo sé, suspiró Mónica. Ayer le oí hablar con Carmelita. Están teniendo una aventura. El rostro de Silvia expresaba una mezcla de conmoción y simpatía. Oh, Mónica, ¿estás segura? Absolutamente. Le oí decirle que iba a decirme después de las vacaciones que lo nuestro se había acabado. Mónica sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. No sé qué hacer, Silvia. Quizá debería renunciar a este viaje. ¿Por qué fingir que intentamos salvar lo que él ya ha decidido destruir? Silvia se sentó a su lado y le cogió la mano. ¿Y tú qué quieres, Mónica? ¿Todavía le quieres? Mónica se preguntó. ¿Amaba a Vespasiano? Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor y la traición. Una parte de ella quería decir que no, sería más fácil, le evitaría tener que luchar. Pero la verdad era más difícil. No lo sé, respondió con sinceridad. Lo he amado durante 13 años. No estoy segura de poder apagar esos sentimientos, aunque me haya traicionado. Silvia asintió. Entonces, vete de viaje. Utiliza este tiempo para averiguar lo que realmente quieres, independientemente de lo que decida Vespasiano. Mónica sonrió débilmente. Siempre ha sido la voz de la razón. No de la mente, sino del corazón, la corrigió Silvia. Por cierto, déjame las llaves de tu casa. Me ocuparé de que todo esté en orden mientras estés fuera. Mónica sacó un juego de llaves de repuesto de su bolso y se las entregó a su amiga. Gracias. No sé qué haría sin ti. Hablaron durante 1 hora más o menos, hablando de trabajo y de las últimas noticias de la ciudad, los temas habituales que ayudaban a Mónica a distraerse un poco de sus pesados pensamientos. Cuando estaba a punto de marcharse, Silvia la detuvo en la puerta. Mónica, pase lo que pase, eres fuerte, más fuerte de lo que crees, y no estás sola. Aquellas palabras calentaron a Mónica durante todo el camino a casa, pero el calor se desvaneció en cuanto cruzó el umbral de la casa vacía. Vespasiano aún no había llamado, aunque eran casi las 4. A las 5 volvió a casa, pero Vespasiano no estaba. Lo llamó, pero el teléfono estaba apagado. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad. A las 6 de la tarde, sin esperar a su marido, decidió ir sola al aeropuerto. Mejor esperar allí que perder el vuelo. El aeropuerto de Ayacucho era pequeño, con una sola pista y una pequeña terminal.
Mónica aparcó en el aparcamiento casi vacío y se dirigió al mostrador de facturación. 2 billetes para el vuelo a Paracas, con el apellido Aguirre, le dijo a la empleada de la aerolínea. El joven que estaba detrás del mostrador frunció el ceño, mirando el ordenador. Para el vuelo de esta noche, no tengo billetes para el apellido Aguirre. Mónica sintió que se le hundía el corazón. Compruébelo otra vez, por favor. Mi marido dice que ha cambiado los billetes del vuelo de la mañana al de la noche. La empleada volvió a buscar la información en el sistema. Lo siento, señora, pero no hay ninguna reserva para el vuelo de la tarde con el apellido Aguirre. ¿Quizás se ha confundido de día? ¿Y para el vuelo de la mañana? Preguntó Mónica sabiendo ya la respuesta. Había 2 pasajeros con el apellido Aguirre en el vuelo de la mañana, confirmó la empleada. El vuelo salió a las 10:30 de la mañana. Mónica se quedó helada, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. 2 pasajeros, Vespasiano y Carmelita. ¿Había utilizado su apellido para el billete o era una coincidencia? Gracias, dijo mecánicamente y se apartó del mostrador. Sentada en un banco de la sala de espera vacía, Mónica sacó el teléfono y marcó el número de Vespasiano. Esta vez, él contestó casi de inmediato. ¿Dónde estás?, preguntó Mónica intentando controlar la voz. «Oh, cielos, ya estoy en el hotel, adiós», respondió él despreocupadamente, y en ese momento oyó de fondo una risa de mujer, la risa grave y seductora de Carmelita. Mónica se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Ni siquiera se había molestado en inventar una mentira plausible. Estaba tan seguro de su engaño que ni siquiera había intentado ocultar la presencia de su amante. «Vespasiano», le tembló la voz, pero se recompuso. «Sé que te fuiste en el vuelo de la mañana, con Carmelita». Siguió una larga pausa. Luego, «Mónica, ¿puedo explicarte?» Cortó la llamada. No quería oír otra mentira. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejaría que se derramaran. No aquí, no en público. Al salir del aeropuerto, Mónica entró en su coche y se permitió romper a llorar. Los sollozos sacudieron su cuerpo, las lágrimas empañaron su maquillaje, pero no le importó. 13 años de matrimonio, 13 años de confianza y apoyo, todo pisoteado por una traición tan descarada que Vespasiano ni siquiera había tenido a bien inventar una mentira convincente. No recordaba haber vuelto a casa. Las calles de Ayacucho se desdibujaban ante sus ojos, los semáforos y las señales de tráfico parecían borrones. Cuando por fin aparcó delante de su casa, ya había oscurecido. La casa la recibió con un silencio sepulcral. Mónica entró en el salón sin encender las luces y se sentó en el sillón de Vespasiano. En la oscuridad de la habitación, podía sentir no solo el dolor creciendo en su interior, sino también la ira, una ira fría y calculadora que exigía acción. Mónica había estado despierta toda la noche. Estaba sentada en el salón, acurrucada en una vieja silla de Vespasiano, mirando las fotografías familiares colgadas en las paredes. En cada una de ellas se veían rostros felices. Vespasiano y ella el día de su boda, los dos en la inauguración de la nueva fábrica de la empresa, un viaje a Cusco hace 3 años. Cada fotografía parecía ahora una falsificación, una hábil imitación de una vida que nunca había sido real. Hacia las 5 de la mañana, Mónica se levantó dolorida. Los primeros rayos de sol empezaban a abrirse paso a través de las gruesas cortinas. Se dirigió a la cocina y puso la cafetera en el fuego. La vieja cafetera de cobre que habían comprado en su primer año de matrimonio chisporroteó silenciosamente, llenando la habitación con el familiar aroma del café recién molido. Esta rutina, hacer café por la mañana temprano, era una parte constante de sus vidas. Incluso cuando se peleaban, incluso en los momentos más difíciles, este ritual seguía siendo el mismo. Mónica siempre se levantaba primero y preparaba café para 2. Hoy solo hizo una taza.
Se sentó en la mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza caliente y trató de organizar sus pensamientos. La noche sin dormir no solo le había traído cansancio, sino también claridad. Todo lo que había sucedido ayer, todo el elaborado plan de Vespasiano para engañarla, se había hecho evidente. El cambio de hora del vuelo, el billete Bindiki, su prisa. Lo había pensado todo de antemano, probablemente con Carmelita. Pensar que ambos habían discutido la mejor manera de engañarla le provocó una nueva oleada de dolor y humillación. Después del café, Mónica se dio una ducha caliente, con la esperanza de que el agua le quitara no solo el cansancio, sino también la sensación de suciedad que la perseguía desde la llamada en el aeropuerto. Permaneció tanto tiempo bajo los chorros hirvientes que su piel se puso roja, pero el frío interior no desapareció. Se secó con una toalla vieja bordada con sus iniciales, un regalo de boda de la madre de Vespasiano, y se dio cuenta de que la tela estaba deshilachada por los bordes, igual que su matrimonio, pensó con amargura. Se vistió con un sencillo vestido azul marino, se recogió el pelo en una coleta y se maquilló lo mínimo para ocultar los signos de una noche en vela. El espejo reflejaba a una mujer a la que apenas reconocía, con la mirada descolorida y un pliegue rígido en los labios. Al otro lado de la ventana, comenzaba un nuevo día. Ayacucho se despertaba. Los primeros ruidos de actividad provenían del mercado. Una vecina paseaba a su viejo perro, un camión de verduras pasaba por delante de la casa. La vida ordinaria continuaba, aunque su propio mundo se había hecho añicos. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Mónica se estremeció al ver el nombre de Silvia en la pantalla. «Mónica, ¿cómo estás?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Se ha ido volando solo», respondió Mónica con sencillez, sorprendida por la calma de su propia voz. Siguió una pausa. «Ese asqueroso», dijo Silvia en voz baja. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Mónica con sinceridad. «Es como si estuviera entumecida. No puedo llorar ni gritar, simplemente no siento nada». «¿Quieres que me acerque?», Mónica pensó. «No, ahora mismo no. Necesito estar sola, para ordenar mis pensamientos». «De acuerdo», Silvia sonaba dubitativa en su voz. «Pero te llamaré más tarde, y si necesitas algo, lo que sea, sabes que estoy por aquí». Después de la conversación, Mónica decidió que no podía quedarse en la casa todo el día rodeada de recuerdos y fotos. Cogió su bolso y las llaves del coche y se dirigió a la ciudad sin un propósito definido. Ayacucho era una ciudad pequeña, y en los 13 años que llevaba viviendo aquí, Mónica se había aprendido todas las calles de la ciudad. Pasó por delante de la oficina de la empresa, un edificio de 2 plantas con el revoque agrietado y un letrero nuevo que decía Importaciones Aguirre. Pasó por delante del pequeño café donde Vespasiano y ella desayunaban a menudo los domingos, pasando la plaza del pueblo con la iglesia colonial y la fuente donde se tomaron una foto el día que se mudaron a Ayacucho. Cada lugar guardaba un recuerdo de un tiempo que ahora parecía una ilusión. Había estado ciega todos estos años. Su matrimonio había sido una farsa desde el principio. O Vespasiano realmente la había amado una vez y luego había dejado de hacerlo. Mónica detuvo el coche en un mirador a las afueras de la ciudad que dominaba el valle y las montañas a lo lejos. Permaneció allí sentada largo rato, observando cómo las nubes proyectaban sombras sobre las laderas mientras el sol se movía lentamente por el cielo. El tiempo pasaba inadvertido. Sonó el teléfono. Humberto. Mónica se sorprendió. El director financiero rara vez la llamaba, sobre todo los fines de semana o los días festivos. «Mónica, siento molestarte, pero hay un problema con el nuevo contrato. No consigo hablar con Vespasiano». Mónica sintió la amarga ironía de la situación. El mismo contrato que había hecho que Vespasiano supuestamente reprogramara su vuelo por Biasio.
¿Qué pasó, Humberto?, preguntó, sin mencionar que Vespasiano estaba supuestamente de vacaciones. El proveedor exige un cambio en las condiciones de pago. Tenemos que acordarlo hoy o podrían negarse a cooperar. Humberto sonaba preocupado en su voz. Podría gestionarlo yo mismo, pero necesito la firma de Vespasiano o la tuya como su suplente. Mónica se lo pensó un momento. El problema parecía grave y, en una situación normal, habría vuelto inmediatamente a la oficina para ayudar. Pero ahora, Humberto, Vespasiano y yo estamos de vacaciones, dijo, sorprendida de su propia mentira. No está disponible en este momento, pero te autorizo a firmar el contrato en nombre de la empresa. Trata con el proveedor como creas conveniente. ¿Estás segura? Humberto claramente no había esperado tal respuesta. Es una suma considerable y las condiciones no son las más favorables. Confío en tu criterio, replicó Mónica. Haz lo que tengas que hacer. Terminó la llamada sintiendo una extraña satisfacción. Un pequeño acto de desafío, aunque imperceptible para Vespasiano ahora. Me pregunto qué diría cuando volviera y descubriera que el contrato se había firmado en términos desfavorables. Si vuelve con ella, se corrigió. Después de su conversación de ayer con Carmelita, era obvio que Vespasiano tenía otros planes. El cielo empezaba a oscurecerse cuando Mónica decidió finalmente volver a casa. De camino se detuvo en un pequeño supermercado para comprar algo de comida. Metió mecánicamente la comida en la cesta, sin pensar realmente en lo que llevaba. Solo en la caja se dio cuenta de que había elegido el queso favorito de Vespasiano, su marca preferida de café y las galletas que le gustaban. 13 años de convivencia habían convertido estas pequeñas cosas en un hábito del que no sería fácil deshacerse. En casa, Mónica guardó la compra, puso la tetera y encendió la televisión para llenar el silencio. Intentó hacerlo de siempre, fregar los platos que habían sobrado por la mañana, quitar el polvo de las estanterías, regar las flores del alféizar, pero cada acción le parecía insignificante, mecánica. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. El nombre de Vespasiano parpadeó en la pantalla. Mónica se quedó paralizada, mirando el teléfono, sintiendo que se le aceleraba el pulso. No había vuelto a llamar después de la conversación de anoche, y ella pensaba que no intentaría ponerse en contacto con ella hasta que volviera. ¿Por qué llamaba ahora? Colgó la llamada. La mano que sostenía el teléfono temblaba de emoción contenida. Solo quedaba una semana. Solo tenía una semana para decidir qué hacer. Mónica se acercó a la barra y se sirvió un vaso de whisky fuerte, una bebida que normalmente no tomaba. El alcohol le quemó la garganta, pero agradeció la sensación. Cualquier dolor físico era mejor que el vacío emocional que llevaba dentro. Entró en el estudio de Vespasiano, una habitación que él llamaba su brillo y en la que rara vez la dejaba entrar. Un enorme escritorio de madera, un sillón de cuero, estanterías llenas de volúmenes sobre negocios y economía. En la pared, diplomas y certificados que atestiguaban sus logros profesionales. Sobre la mesa había una fotografía con marco de plata de los dos, con la montaña Machu Picchu como telón de fondo, sonrientes, felices. Mónica cogió la fotografía y estudió sus rostros. ¿Había sido real su amor? ¿O había estado viviendo con un hombre que llevaba una máscara todo este tiempo? Abrió un cajón del escritorio y empezó a mirar papeles. Facturas, contratos, estados financieros. Vespasiano siempre había sido pedante en asuntos de negocios. Entre los papeles encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Mónica la abrió, sin saber qué esperar. Dentro estaban las escrituras de una casa en Paracas, una casa que Vespasiano nunca había mencionado. Una villa barata pero acogedora con vistas al océano que había comprado hacía 3 meses. El nombre del comprador es Vespasiano Aguirre. Ninguna mención a Mónica como copropietaria. Le temblaron las manos al revisar el resto de los documentos de la carpeta.
extractos bancarios de una cuenta que no sabía que existía, documentos sobre la constitución de una nueva empresa, Aguirre y Asociados, constituida hacía solo un mes, y lo peor de todo, un borrador de petición de divorcio fechado 2 semanas antes. Vespasiano había estado preparando la ruptura mucho antes de su conversación sobre irse de vacaciones. Planeaba marcharse, garantizar su seguridad financiera y posiblemente redirigir parte de los activos de la empresa a una nueva aventura. Mónica volvió a doblar lentamente los documentos en la carpeta, sintiendo que algo en su interior se rompía. Los últimos vestigios de amor y afecto fueron sustituidos por una fría determinación. Si Vespasiano pensaba que podía echarla de su vida después de 13 años de matrimonio, dejándola sin nada, estaba muy equivocado. Volvió al salón y marcó el número de Silvia. «Necesito tu ayuda», dijo en cuanto su amiga contestó. «¿Puedes venir mañana por la mañana?» «Claro», respondió Silvia sin vacilar. «¿Qué pasa?» «Te lo diré cuando llegues. Es que he tomado una decisión». Después de hablar, Mónica se sirvió otro whisky y volvió a sentarse en su silla, mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro. Un plan empezó a formarse en su cabeza, un plan que requeriría todas sus habilidades y conocimientos de la empresa, todas las conexiones que había hecho a lo largo de los años, un plan de venganza. Vespasiano quería despojarla de todo, su matrimonio, su casa, su trabajo, incluso parte de la empresa que había ayudado a construir. Bueno, ella también podría despojarlo de lo que él apreciaba: importaciones. Aguirre era su vida, su legado, su orgullo, y Mónica, como subdirectora, tenía el poder de destruirla desde dentro. Recordó las palabras del padre de Vespasiano pronunciadas poco antes de su muerte. Los negocios son como el matrimonio. Requiere la misma devoción, la misma confianza, la misma pasión. Bueno, Vespasiano destruyó su matrimonio. Ahora Mónica arruinará su negocio. La noche había caído sobre Ayacucho cuando Mónica finalmente subió al dormitorio. No encendió la luz, solo se tumbó en la cama, completamente vestida, mirando al techo. El sueño no llegaba, pero ella no necesitaba dormir más. Tenía la mente más clara que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. Por la mañana entraría en acción. Tenía una semana, hasta que Vespasiano regresara. Una semana para destruir todo lo que él apreciaba, así como él había destruido todo lo que ella apreciaba. En la oscuridad del dormitorio, Mónica sonrió, la sonrisa fría y decidida de un hombre que no tenía nada que perder. Vespasiano siempre había dicho que los negocios eran la guerra. Pues bien, había llegado el momento de averiguar cómo era cuando la guerra llegaba a tu propia casa. La mañana siguiente fue inesperadamente soleada y cálida, un contraste con los oscuros pensamientos que llenaban la mente de Mónica. Se levantó con las primeras luces del alba, sintiéndose extrañamente llena de energía tras una noche casi en vela. Tras una ducha rápida y una taza de café cargado, se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas. Metódicamente, como hacía siempre que se trataba de tareas complejas, Mónica empezó a elaborar una lista de acciones necesarias. Lo primero era acceder a todos los registros financieros de la empresa. Como subdirectora, tenía amplia autoridad, pero algunas áreas, especialmente las relacionadas con los contratos internacionales, estaban controladas únicamente por Vespasiano. Necesitaría la ayuda de Silvia para sortear estas restricciones. El segundo punto era analizar los puntos débiles de la empresa. Mónica había aprendido bien la estructura de la empresa a lo largo de los años. Sabía de contratos problemáticos, de proveedores que no cumplían su palabra de honor, de clientes dispuestos a marcharse a la primera señal de inestabilidad. El tercer punto era Humberto. El director financiero era amigo de Vespasiano desde hacía mucho tiempo, pero tenía un punto débil: la ambición. Humberto siempre había querido tener más influencia en la empresa, pero Vespasiano había limitado su papel.
A Mónica le vendría bien. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Silvia llegó antes de lo esperado con una bolsa de bollos recién salidos de la panadería de enfrente. «Pensé que no habías desayunado», dijo entrando en la cocina. Mónica sonrió débilmente. Incluso en una situación así, Silvia seguía siendo una amiga cariñosa. «Gracias», le tendió el bloc de notas. «Necesito tu ayuda». Silvia se sentó enfrente, con el rostro serio mientras miraba las notas de Mónica. ¿Estás segura de que quieres seguir por este camino? Arruinaría no solo la empresa, sino tu reputación en la comunidad empresarial. Ya no tengo nada que perder. Mónica entregó a su amiga una carpeta con documentos encontrados en el despacho de Vespasiano. Lleva meses planeando esto, la nueva empresa, la casa, la demanda de divorcio. Iba a quedarse con todo y dejarme sin nada. Silvia hojeó los documentos con un rostro cada vez más sombrío. «Cabrón, nunca pensé que fuera capaz de algo así». «Yo tampoco», sonrió Mónica con amargura. 13 años de mi vida y ni siquiera sabía con quién vivía. Silvia dejó los papeles a un lado y cogió la mano de Mónica. «¿Qué quieres hacer exactamente?» «Destruir la empresa, o al menos hacer tanto daño que Vespasiano tardará años en reconstruirla, si es que eso es posible». Silvia miró a su amiga con atención. «¿Te das cuenta de que no solo afectará a Vespasiano? Hay docenas de personas que trabajan para la empresa, tienen familias, compromisos». Mónica bajó la mirada. Era algo en lo que aún no había pensado. En el calor de la ira y el deseo de venganza, se había olvidado de las personas inocentes que podrían haber resultado heridas. «Tienes razón», reflexionó. «Pero debe haber una forma de castigar a Vespasiano sin afectar a las bases». «Tal vez la haya», dijo Silvia lentamente. «Pero necesitaremos la ayuda de Humberto para hacerlo». Mónica suspiró. «¿Crees que estará de acuerdo? Después de todo, es amigo de Vespasiano». Silvia sonrió torcidamente. «También es amigo de su cartera. Y Humberto nunca ha ocultado que se considera un líder más digno que Vespasiano». El plan empezaba a tomar forma. Si Mónica no podía destruir la empresa sin perjudicar a los empleados, tal vez podría cambiar la estructura de propiedad, sacar a Vespasiano de la ecuación, dejando a la compañía funcionando. Seducir a Humberto con la perspectiva de la gestión, prometerle algunas acciones junto con los poderes que siempre había soñado, y entonces, luego utilizar su posición como subdirector para iniciar una auditoría interna que descubriera las maquinaciones financieras de Vespasiano, maquinaciones que Mónica ya había descubierto en los documentos, pero que hasta ahora había ocultado por lealtad. «Podría funcionar», dijo Mónica lentamente. «Pero tenemos que actuar rápido. Solo tenemos una semana antes de que regrese Vespasiano». «Entonces empecemos», dijo Silvia con firmeza, extendiendo la mano hacia el teléfono. «Llamaré a Humberto y concertaré una cita. Y tú prepara todos los documentos que puedan demostrar la desprolijidad de Vespasiano en materia financiera». Mónica asintió, sintiendo una descarga de adrenalina. El plan era arriesgado pero factible, y si salía bien, Vespasiano no volvería a la próspera empresa que controlaba, sino a una pesadilla legal y a acusaciones de fraude financiero. Era la venganza perfecta, un golpe no solo a su orgullo, sino a su futuro. Al igual que él había hecho con ella, planeando de antemano arruinar su vida, ella arruinaría su carrera, su reputación, su legado. La mañana del lunes recibió a Mónica con un cielo gris y una llovizna. Estaba de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose el traje de negocios azul marino que siempre le daba confianza. Hoy era su primer día de vuelta a la empresa tras sus vacaciones canceladas y quería estar impecable. Mónica se había maquillado más de lo habitual, en parte para ocultar las huellas de las noches en vela, en parte como armadura contra las miradas indiscretas y las preguntas de sus compañeros.
Se recogió el pelo en un moño apretado, se puso unos pendientes de perlas, un regalo de boda de su madre, y miró su reflejo. Una desconocida la miraba en el espejo, con una mirada decidida y una firme línea en los labios. De camino a la oficina, se detuvo en la pequeña cafetería donde solía comprar café por las mañanas. La anciana propietaria, la señora Vázquez, levantó las cejas sorprendida. ¿Señora Gutiérrez? Creía que estaba de vacaciones con su marido. Mónica esbozó una sonrisa. Ha habido un cambio de planes, señora Vázquez. Un expreso doble, por favor. La señora Vázquez asintió comprensiva, sin hacer demasiadas preguntas, lo que Mónica agradeció. En una pequeña ciudad como Ayacucho, las noticias corrían rápido. Pronto todo el mundo sabría que Vespasiano se había ido de vacaciones solo, dejando a su mujer en casa. Al llegar al edificio de la empresa, Mónica se sentó en el coche unos minutos para reflexionar. La reunión con Humberto estaba prevista para las 10 de la mañana, después de la reunión general de ventas. Tenía tiempo para prepararse y observar la reacción de los empleados ante su inesperada aparición. Al entrar en el edificio, Mónica notó inmediatamente el cambio de ambiente que se produjo a su llegada. Las conversaciones se apagaron, las miradas se dirigieron hacia ella y fueron inmediatamente evitadas. No estaba segura de lo que sabían exactamente, pero era evidente que sospechaban algo. «Buenos días, Lupita», se dirigió a la recepcionista. «Por favor, reúne todos los informes sobre los proyectos en curso del último mes. Quiero revisarlos antes de la reunión». «Señora Gutiérrez», Lupita no pudo ocultar su sorpresa. «No la esperábamos. El señor Aguirre dijo que estaba de vacaciones». «Ha habido un cambio de planes», respondió Mónica secamente. «Informes, por favor, lo antes posible». Se dirigió a su despacho, cerró la puerta y respiró hondo. La primera barrera se había superado. Ahora había que actuar con rapidez y decisión, sin dar tiempo al personal a ponerse en contacto con Vespasiano y alertarle de lo que estaba ocurriendo. Encendió el ordenador, introdujo su contraseña y accedió al sistema corporativo. Como subdirectora, tenía acceso a casi todas las secciones de la base de datos, excepto a algunas protegidas por la contraseña personal de Vespasiano. Pero también conocía formas de saltarse esas protecciones. Años de trabajo y convivencia con un hombre revelaban inevitablemente sus secretos. Lo primero que hizo Mónica fue abrir su cliente de correo electrónico y comprobar si había mensajes nuevos. Entre ellos había varios de grandes clientes preocupados por retrasos en las entregas. Normalmente, Vespasiano se ocupaba de estos asuntos, pero ahora llegaban a su mesa. En lugar de tranquilizar a los clientes como solía hacer, Mónica había redactado respuestas que les informaban de posibles retrasos adicionales y aludían a las dificultades financieras de la empresa. Era el primer paso para minar la confianza de los clientes, una forma pequeña pero eficaz de iniciar el proceso de destrucción. Luego pasó a los estados financieros. En efecto, la empresa había experimentado algunas dificultades en el último año, pero Vespasiano siempre sabía cómo presentar las cosas de la mejor manera posible. Mónica decidió utilizar datos reales, pero interpretarlos de otro modo, haciendo hincapié en los problemas más que en los logros. Un golpe en la puerta interrumpió su trabajo. Lupita traía los informes solicitados y una pila de documentos que requerían firmas. «Señora Gutiérrez, esto ha llegado esta mañana. Normalmente el señor Aguirre se encarga de estos asuntos, pero como no está aquí». Mónica cogió los documentos y les echó un rápido vistazo. Eran acuerdos con nuevos proveedores, pequeñas explotaciones de café ecológico. Vespasiano llevaba mucho tiempo trabajando en estos contratos, que consideraba el futuro de la empresa. «Gracias, Lupita. Los investigaré». Una vez que la secretaria hubo salido, Mónica examinó los documentos. Los términos eran favorables para la empresa, pero con algunos riesgos potenciales que Vespasiano obviamente consideraba aceptables. Sacó un bolígrafo y empezó a hacer cambios. Modificó las fechas de entrega,
las condiciones de pago y los volúmenes de compra. Pequeñas pero importantes modificaciones que, a la larga, harían que los contratos no fueran rentables para la empresa. Mónica firmó los documentos modificados y los apartó para enviarlos. Esta medida era más grave, una injerencia directa en el futuro de la empresa que no podía pasar desapercibida, pero ya no tenía dudas. Cada firma, cada cambio era un acto de venganza por 13 años de mentiras y traiciones, culminados en unas vacaciones con su amante. A las 10, Mónica estaba lista para reunirse con Humberto. Reunió todos los documentos necesarios, incluidos los que había encontrado en el despacho de Vespasiano, pruebas de sus planes de crear una nueva empresa y transferir parte de los activos de Importaciones Aguirre. Humberto llegó exactamente a la hora acordada, como siempre. Parecía preocupado y un poco nervioso. Mónica, no esperaba verte tan pronto. Creía que Vespasiano y tú estabais de vacaciones. Señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, Humberto. Tenemos que hablar seriamente. El director financiero se sentó, observándola atentamente. ¿Pasa algo? Pareces diferente. Mónica no se anduvo por las ramas. Vespasiano me engañó. Se fue de vacaciones con Carmelita Tamayo. Humberto se estremeció, pero no había sorpresa en sus ojos, solo confirmación. Supuse que había algo entre ellos. Lo siento, Mónica. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Su voz permanecía calmada, pero un nuevo fuego de ira se encendió en su interior. No estaba seguro, se apresuró a responder Humberto. Solo sospechas, nada concreto. Y no es asunto mío entrometerme en tus relaciones personales. Mónica estudió su rostro con atención. Humberto siempre había sido leal a Vespasiano, pero esa lealtad tenía sus límites, sobre todo cuando se trataba de negocios. Esto ya no es solo personal, Humberto. Le puso delante una carpeta con documentos. Vespasiano planea retirarse de la empresa. Ya ha iniciado una nueva firma, comprando propiedades, preparando los papeles del divorcio. Humberto hojeó los papeles lentamente, con el rostro cada vez más sombrío. No me dijo nada al respecto. Claro que no, porque eres parte de su plan para deshacerse de activos no deseados. Mónica se inclinó más cerca. No solo se va a Humberto, se lleva a sus mejores clientes y nos deja con deudas y problemas. Era una verdad a medias, basada más en conjeturas que en hechos, pero Mónica veía que las palabras daban en el blanco. Humberto siempre tuvo miedo de quedarse fuera, de perder posición, estatus, influencia. ¿Y qué sugieres?, preguntó con cautela. Adelantarnos a él, usar nuestra posición mientras él no esté para proteger a la compañía y a nosotros mismos. ¿Estás hablando de destituir a Vespasiano como director? Eso no es posible. Es uno de los principales accionistas. Mónica sonrió, no la cálida sonrisa que el personal conocía, sino una fría y calculadora. Por eso necesitamos trapos sucios, pruebas de fraude financiero que nos den ventaja. Humberto palideció. ¿Quieres que falsifique documentos? Eso es un delito, Mónica. No, no quiero. Sacó otra carpeta. Quiero que me ayudes a encontrar las verdaderas infracciones. Las hay, Humberto. Lo sabes tan bien como yo. Todos estos años Vespasiano ha estado al borde de la legalidad en sus planes financieros. Ahora es el momento de usar eso en su contra. Humberto guardó silencio durante un largo momento, mirando los documentos que tenía delante. Mónica pudo ver la lucha en su rostro, el miedo frente a la ambición, la lealtad frente al resentimiento por no haber sido informado. ¿Qué obtengo a cambio?, preguntó finalmente. Un puesto de director financiero en una empresa reestructurada, un aumento de las acciones y la garantía de que no te hundirás con Vespasiano cuando todo salga a la luz. Era una oferta generosa, y Mónica vio que a Humberto se le iluminaban los ojos ante la idea de nuevas oportunidades. Tengo que pensarlo, se levantó,
recogiendo sus papeles. «Es una decisión importante. Tienes hasta mañana», dijo Mónica con firmeza. «Después, actuaré solo, y los resultados podrían ser imprevisibles para todos, incluido tú». Humberto asintió y salió del despacho, dejando a Mónica con una sensación de cauteloso optimismo. No estaba segura de que él estuviera de acuerdo, pero el primer paso estaba dado. La semilla de la duda estaba sembrada. Mónica pasó el resto del día socavando metódicamente los cimientos de la empresa. Cambió las condiciones de varios contratos en curso, desvió algunos envíos y envió mensajes ambiguos a socios clave. Nada abiertamente ilegal, solo decisiones estratégicas que causarían problemas a largo plazo. Por la tarde, cuando la mayor parte del personal ya se había marchado, Silvia entró en su despacho. «¿Qué tal la reunión con Humberto?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. «Mejor de lo que esperaba». Mónica se recostó en la silla, cansada tras un día ajetreado. «Está interesado, pero quiere pensárselo. ¿Podemos confiar en él? ¿Y si avisa a Vespasiano?» «Le he dado suficiente información para que se interese, pero no la suficiente para que actúe sin mí». Mónica se frotó las sienes. «Además, Humberto tiene sus propias razones para estar disgustado con Vespasiano. Lleva años esperando un ascenso que nunca consiguió». Silvia asintió. «He estado repasando los informes financieros del último trimestre. Hay algunas transacciones interesantes. Dinero transferido a cuentas que no están relacionadas con nuestros proveedores habituales». «Enséñamelo», se animó Mónica al instante. Pasaron las 2 horas siguientes analizando los registros financieros de la empresa. Silvia, como jefa de contabilidad, tenía acceso a información que ni siquiera Mónica podía obtener sin una autorización especial. Y lo que descubrieron superó todas las expectativas. Vespasiano no solo planeaba abandonar la empresa, sino que ya había iniciado el proceso de retirada de activos. Pequeñas cantidades transferidas a varias cuentas que, al examinarlas más de cerca, resultaron estar vinculadas a su nueva empresa, Aguirre y Asociados. Cambios en los contratos con los proveedores que los hacían menos favorables a Aguirre Imports, pero abrían la puerta a nuevos contratos con otras empresas. «Lleva meses preparándose para esto», Silvia sacudió la cabeza. «Es increíble que nadie se diera cuenta». Todos estaban demasiado ocupados cumpliendo sus instrucciones como para hacer preguntas, comentó Mónica con amargura. «Incluida yo». Sin contestar, Silvia recogió sus papeles. «¿Qué piensas hacer con esta información?» «Utilizarla como palanca. Vespasiano no solo ha violado mi confianza, sino también sus deberes fiduciarios para con la empresa. Eso es motivo para una demanda», se calló Mónica. «Pero primero, quiero que vuelva y vea lo que queda de su imperio». Al día siguiente, Humberto apareció en su despacho a primera hora de la mañana con una mirada decidida. «Estoy de acuerdo», dijo sin preámbulos. «Pero tengo condiciones». Mónica le indicó con un gesto que se sentara. «Te escucho». «En primer lugar, nada de actividades ilegales. Solo utilizaremos lo que podamos demostrar documentalmente. Segundo, quiero una participación del 20% en la empresa tras la reestructuración. Y tercero, quiero garantías de que los empleados no saldrán perjudicados». Las condiciones eran razonables, y Mónica aceptó sin vacilar. «Tengo más información», le mostró los documentos que había reunido con ayuda de Silvia. «Son algo más que simples planes. Es el proceso de desinversión ya en marcha». Humberto estudió los papeles con un rostro cada vez más sombrío. «No sabía que fuera tan grave. No es solo poco ético, es ilegal». «Exacto. Y ahora ves por qué tenemos que actuar rápido». Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Mónica, Humberto y Silvia trabajaron en equipo, identificando metódicamente todos los planes de Vespasiano y construyendo la base de pruebas. Al mismo tiempo, Mónica continuó su campaña para socavar las operaciones en curso de la empresa,
cancelación de pedidos, modificación de las condiciones contractuales, envío de instrucciones contradictorias al personal. El jueves, la situación de la empresa era crítica. Los proveedores exigían explicaciones por la alteración de los contratos, los clientes temían retrasos y los empleados estaban confusos por las instrucciones contradictorias. La empresa, que una semana antes funcionaba como una máquina bien engrasada, estaba ahora al borde del caos. En el despacho de Mónica sonó una llamada. Miró la pantalla y vio el nombre de Vespasiano. Había llegado antes de lo que esperaba. «Mónica, ¿qué demonios está pasando?». La voz de Vespasiano sonaba furiosa. «Estoy recibiendo llamadas de clientes, proveedores, todos hablando de algunos cambios, algunos problemas con la empresa». «Hola, Vespasiano», respondió ella con calma. «Creía que estabas de vacaciones unos días más». «¿Qué demonios estás haciendo con mi empresa?». Ignoró su pregunta. «Nuestra empresa», corrigió Mónica, «y solo estoy tomando las decisiones empresariales que considero necesarias en tu ausencia. Estás destruyendo todo lo que he pasado años construyendo. Voy a volver esta noche, y te juro, Mónica, que si tú... ¿Si yo qué?». Su voz permaneció helada. «Vamos, Vespasiano, ¿qué harás?». Siguió una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono cambió. «Mónica, mira, entiendo que estés disgustada por las vacaciones, pero eso no es motivo para arruinar el negocio. Hablemos cuando vuelva. Seguro que podemos arreglar las cosas». «Claro que hablaremos», aceptó. «Te espero en la oficina». Colgando el teléfono, Mónica llamó a Humberto y Silvia. «Vespasiano vuelve hoy. Es hora de ultimar nuestro plan». Mientras Humberto convocaba una reunión de urgencia de la junta directiva, Silvia preparaba todos los documentos financieros que habían recopilado a lo largo de los días. Mónica, por su parte, se ocupó de los últimos preparativos, instrucciones a los empleados, avisos a los socios, documentos legales para iniciar una investigación interna. Todo el día pasó como una fiebre. Al anochecer, cuando Mónica por fin se sentó en su despacho a esperar la llegada de Vespasiano, Importaciones Aguirre estaba sumida en el caos más absoluto. Varios clientes clave habían suspendido contratos, los proveedores exigían aclaraciones, los empleados estaban desorientados y asustados, y el Consejo de Administración acababa de votar a favor de iniciar una investigación interna sobre las actividades financieras de Vespasiano, una investigación cuyos resultados podrían llevar a su destitución de la dirección. A las 9 de la noche, la puerta del despacho de Mónica se abrió de golpe y entró Vespasiano. Parecía cansado tras su precipitado regreso, pero la furia ardía en sus ojos. «¿Qué has hecho?», casi gruñó, cerrando la puerta tras de sí. Mónica lo observó con calma, fijándose en los detalles de su aspecto: piel bronceada tras días al sol, una camisa nueva que nunca antes había visto, el olor de un perfume desconocido en su ropa, el olor de Carmelita. «Estaba protegiendo mis intereses», respondió ella con voz uniforme. «Igual que tú protegías los tuyos cuando planeabas abandonarme y robar los activos de la empresa». Vespasiano se quedó helado. «¿De qué estás hablando?». «De la empresa Aguirre y Asociados. Sobre la casa de Paracas que compraste sin decírmelo. Sobre la demanda de divorcio que preparaste antes de nuestras vacaciones». Mónica abrió una carpeta que había sobre el escritorio. «Y sobre las numerosas irregularidades financieras que cometiste al retirar dinero de la empresa». La cara de Vespasiano cambió. Sorpresa, luego miedo, después un intento de mantener el control. «Revisaste mis cosas». «En las pertenencias de mi marido, que planeaba abandonarme», corrigió ella con calma. «En los archivos de la empresa de la que soy subdirectora». «Eso es propiedad privada, documentos personales». «Que prueban tus tejemanejes financieros», se levantó Mónica. «El Consejo de Administración ha iniciado una investigación, Vespasiano».
Todas tus transacciones, todas las transferencias de fondos, todas las modificaciones de contratos serán escrutadas. Se puso pálido. No puedes hacer eso. Soy el dueño de la empresa. El mayor accionista, corrigió Mónica. Pero incluso los accionistas están sujetos a la ley, y los deberes fiduciarios de un director hacia la empresa le impiden utilizar sus recursos para el enriquecimiento personal. Vespasiano se desplomó en su silla, su ira sustituida por la confusión. ¿Por qué haces esto, Mónica? ¿Por Carmelita? Sí, tenemos una aventura. Sí, iba a hablarte de divorcio, pero no merezco que arruines todo lo que he construido. Mónica le miró sin emoción. ¿Me merecía 13 años de mentiras? ¿Merecía que me engañaras, que me dejaras sin nada mientras tú construías una nueva vida con una joven amante? Te habría dado un generoso acuerdo en el divorcio, objetó él. No iba a dejarte sin nada. Generosa indemnización, repitió Mónica con una risita amarga. Por 13 años de tu vida, por los años de trabajo en la empresa que construimos juntos, por todos los sacrificios que hice por tu éxito. Vespasiano se pasó una mano por la cara. ¿Qué quieres, Mónica? ¿Que me arrastre? ¿Que suplique perdón? De acuerdo, me equivoqué. Debería haber hablado contigo sinceramente, no haberlo planeado todo a tus espaldas, pero destruir una empresa que da trabajo a decenas de personas no es la solución. No estoy destruyendo la empresa. Mónica volvió a sentarse a la mesa. La estoy reestructurando, eliminando el elemento tóxico, tú. Vespasiano soltó una risita descontenta. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sigo teniendo una participación mayoritaria. ¿Qué pasará a mí después del divorcio?, observó con calma, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas de tus maquinaciones financieras que presentaré ante el tribunal. Es un farol, pero no había confianza en su voz. Mónica le acercó la carpeta. Compruébelo usted mismo. Todas las pruebas están aquí. Las transferencias de fondos, los contratos modificados, la nueva empresa registrada a tu nombre pero financiada por Importaciones Aguirre. Vespasiano hojeó los documentos lentamente, con un rostro cada vez más sombrío. ¿De dónde los has sacado? Algunos de estos documentos estaban en archivos seguros. Tú tienes tus secretos, yo tengo los míos. Mónica se reclinó en su silla. Ahora vamos a discutir las condiciones de tu salida de la empresa. ¿Términos? Levantó las cejas con asombro. ¿Crees que me voy a ir sin más? No tienes elección, respondió ella con rigidez. O me entregas voluntariamente el control de la empresa y obtienes una pequeña parte de las acciones para salvar la cara, o entrego estos documentos a la fiscalía y te arriesgas a un proceso penal. Vespasiano guardó silencio durante largo rato, estudiando los documentos que tenía delante y dándose cuenta de lo desesperado de la situación. Finalmente, levantó la vista y en sus ojos había una mezcla de ira, respeto y amargura. Te he subestimado todos estos años, dijo en voz baja. Nunca pensé que fueras capaz de tanta ecuanimidad. He aprendido mucho de ti, Vespasiano. Se permitió Mónica una sonrisa contenida. Sobre todo que en los negocios, como en la vida, no puedes confiar ni siquiera en las personas más cercanas a ti. Asintió, aceptando la derrota. ¿Cuáles son tus condiciones? Firmas una carta de dimisión como director por motivos de salud. Me transfieres el 30% de tus acciones, el 10% a Humberto. Mantienes una pequeña participación y una posición nominal de consultor para guardar las apariencias. Y por supuesto, nos divorciamos. Vespasiano suspiró. ¿Y a cambio? A cambio, los registros de tus chanchullos financieros seguirán siendo un asunto interno de la empresa. Ni demandas, ni escándalos públicos. Se miraron durante un largo momento, como dos jugadores experimentados que evalúan posiciones antes de un movimiento decisivo. Finalmente, Vespasiano asintió lentamente. Has ganado, Mónica,
Firmaré lo que me pidas. Abrió un cajón del escritorio y sacó los documentos que ya había preparado: la solicitud, el acuerdo de transferencia de acciones y el acuerdo de confidencialidad. Vespasiano les echó un vistazo superficial. Luego cogió un bolígrafo y firmó uno por uno. Cuando estampó la última firma, se reclinó en la silla con una expresión de extraño alivio en el rostro. «Quizá sea mejor así», dijo en voz baja. «Estoy cansado de la carga de esta empresa. En los últimos años he sentido que me chupaba la vida». Mónica dobló los documentos firmados en una carpeta. «No busques excusas, Vespasiano. Los dos sabemos que no es verdad. Querías a la empresa más que a nada en tu vida, más que a mí, desde luego». No discutió. «¿Qué va a pasar con Carmelita?» «Eso no es asunto mío», replicó Mónica con frialdad. «La despiden, por supuesto, pero puede construir su felicidad en cualquier parte, pero no en esta empresa ni en esta ciudad». Vespasiano se levantó, pareciendo de repente 10 años más viejo. «No pensé que acabaría así». «¿Qué pensabas? ¿Que simplemente aceptaría tu traición? ¿Que lloraría en la almohada mientras tú disfrutabas de tu nueva vida con tu joven amante?» El dolor irrumpió en la voz de Mónica por primera vez en toda la conversación. «Me conoces desde hace 13 años, Vespasiano. Deberías haberte dado cuenta de que no soy el tipo de mujer que puedes desechar como si fuera algo indeseado. Bajó los ojos. Lo sé, y tal vez por eso actué tan cobarde. Temía un enfrentamiento directo contigo». Mónica alzó las cejas. «¿Y pensaste que el engaño era la mejor opción? ¿Que mentir sobre el vuelo para que pudieras irte con tu amante en las vacaciones que yo nos había organizado era la mejor manera de poner fin a 13 años de matrimonio?» Vespasiano no contestó. ¿Qué podía decir? Las excusas sonarían patéticas y la verdad era demasiado amarga. Durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. 13 años de vida juntos llegaban a su fin en este despacho, con documentos firmados entre ellos. Finalmente, Vespasiano se levantó. «Mañana recogeré la casa mientras estás fuera». Mónica asintió. «Avísame cuando decidas venir. No quiero verte». Al quedarse sola, Mónica se permitió exhalar profundamente. La tensión de los últimos días pesaba sobre ella con todo su peso. Se sentía desolada y extrañamente satisfecha al mismo tiempo. El plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Vespasiano había sido quebrado. La empresa estaba bajo su control, todos sus planes destruidos. Pero el precio de esta victoria era alto. En algún lugar profundo, bajo las capas de ira y determinación, se escondía el dolor de la traición del hombre en quien más confiaba en el mundo, un dolor que ni siquiera la venganza más dulce podría mitigar.